Muy buenas tardes a todos, chicos. Nos encontramos un día más aquí en el paraíso y hoy vamos a hablar acerca de una técnica agronómica bastante típica de la agricultura ecológica, pero que yo considero muy importante y básica para lo que es la fertilización de nuestro suelo en agricultura ecológica. Se le denomina abono verde. La técnica del abono verde consiste en cultivar vegetales, sobre todo de estas tres familias, gramíneas, leguminosas y crucíferas, para que una vez los hayamos completado el ciclo y aplicado en el suelo, se cortan y se aplican al suelo, abonen nuestro suelo. Vosotros diréis, ¿cómo es posible que una planta que crece en un suelo sea capaz de abonarlo? Ahora lo explicaremos, ¿correcto? Muy bien, os voy a poner, para que nos hagamos un poquito una idea, algún ejemplo de estas tres familias. ¿Veis? Las gramíneas se usan mucho, la avena y la cebada, en leguminosas trébol y haba, y luego ya en las crucíferas la mostaza es la reina, pero el rábano forrajero también. Muy bien, vamos a empezar el concepto intentando explicar, para que se entienda, en qué consiste un abonado en verde. Muy bien. Yo tengo una parcela, tanto sean frutales y en las calles lo puedo sembrar, este abono verde, estas plantas, o bien en un huerto, si tengo un huerto, lo que haré será pues parcelarlo, o en bancales, si tenéis bancales vosotros en vuestro huerto, pues parcelaré y en X bancales aplicaré el abono verde. Siempre dentro de una rotación de cultivos bien planificada. Pero eso lo concretaremos ahora luego. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué ventajas obtenemos de sembrar estas plantas y luego aplicarlas al suelo? Muy bien. Fijaros. Estas plantas lo que hacen es fertilizar el suelo. Una vez nosotros las hemos cultivado, siempre, muy importante, no dejamos acabar el ciclo vegetal de la planta. Alrededor de cuando el 70% de las plantas que hemos destinado a abono verde, las que hemos dicho, las hemos plantado, entran en floración, 70, 80, es un término medio, lo que hacemos es cortarlas, pero no arrancarlas, trocearlas y dejarlas en el suelo. No. Lo que hacemos es, si esto es la planta, ¿vale? Ya empieza a sacar la flor. Aquí están las raíces. Lo que hacemos, incido mucho en esto, porque es importantísimo. Lo que hacemos es cortar por aquí y todo lo que es la parte aérea triturada, y lo que hacemos es o bien un acolchado o bien lo aplicamos al suelo. Yo soy más partidario de acolchar el suelo con este abono verde, pero bueno, ahora luego concretaremos más. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene el realizar nuestro abonado verde? ¿Por qué se realiza? Muy bien. Fijaros. El abonado en verde aumenta la fertilidad del suelo. Por poneros un ejemplo, los cereales en general suelen crecer mucho, y eso lo que hace es, una vez nosotros aportamos el material vegetal al suelo, lo que hace es aumentar la cantidad de materia orgánica. La materia orgánica, como dijimos en otro vídeo, tiene muchos beneficios. Alguno, por ejemplo, es de suplementar poco a poco, aportar nutrientes a nuestros cultivos, pero también tiene una capacidad excelente y buenísima de retener agua. Eso, evidentemente, nos favorece mucho para combatir el tema del estrés
hídrico, ¿vale? Muy bien. En el caso de las crucíferas, si nosotros las plantamos, tienen el... Estas son muy curiosas, ¿eh? Las crucíferas tienen la virtud de tener unas sustancias, que luego ya hablaremos concretamente de qué se trata, y lo que hacen es esterilizar el suelo, pero solo de nemátodos. Los nemátodos son un tipo de bichitos que hay en el suelo, se pueden convertir en una plaga y nada, si en nuestro huerto tenemos nemátodos en el suelo, porque es como, para entendernos, es como un pulgón o un insecto que vemos en la parte aérea, pero que lo que hace es atacar a las raíces. Entonces, plantando estas especies, igual que dijimos el otro día que habían unas alelopatías, que unas plantas incidían sobre otras, estas plantas también se relacionan con el entorno y pueden incidir perjudicando, ahuyentando, incluso matando a estos parásitos de las plantas, que son los nemátodos, ¿vale? Entonces, recordamos también que en el caso de las leguminosas, ya dijimos el otro día que por medio, si esto es la leguminosa, en sus raíces, tiene la capacidad de asociarse con unas bacterias que son del género Rhizobium, que lo que hacen es, ¿vale?, son puntitos, lo que hacen es fijar nitrógeno que hay en los poros y en el suelo de nuestro campo. Por tanto, si nosotros cortamos y dejamos todas estas raíces con los nódulos, que se llaman así, de nitrógeno, lo que haremos será al próximo cultivo fertilizarlo, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir. También tiene la ventaja de mejorar la estructura. Evidentemente, si nosotros aplicamos materia orgánica al suelo, lo dijimos en otro vídeo, lo que es los ladrillos sería la arcilla de un suelo. Recordar que dijimos, nosotros vamos a la playa, cogemos un puñado de arena, hacemos así y no tiene ningún tipo de estructura. Ahora bien, cogemos un suelo arcilloso y se mantiene compacto, lo podemos coger tal cual, ¿correcto? Entonces, lo que hace es mejorar la estructura, porque a partir de la arcilla y la materia orgánica, la arcilla serían los ladrillos y la materia orgánica el cemento, para entendernos, lo que hace es construir una estructura del suelo que lo que hace es favorecer la permeabilidad, que no hayan encharcamientos, y bueno, facilita la penetración de las raíces y otros seres que se asocian a las plantas, ¿eh? Acordaros que ya lo dijimos. Las micorrizas, por poner un ejemplo. Es que quiero ir rápido y si no me enrollo mucho. ¿Qué pasa? El abono verde lo que hace es también, otro beneficio que tiene, es, sobre todo en el caso de las crucíferas y gramíneas, las leguminosas no tienen un sistema radicular tan potente, pero sobre todo crucíferas y gramíneas lo que hacen, fijaros, si yo, por poner un ejemplo, mirad, yo tengo, imaginar que estamos hablando de un cultivo hortícola. Aquí tengo la planta, ¿vale? Y mi cultivo, ya puedan ser tomateras, pimientos, berenjenas, lo que os dé la gana, cebollas. Pues mi cultivo, la profundidad a la que llegan las raíces, imaginaros que es 0,5 metros, ¿vale? Medio metro. Muy bien. Si yo lo que hago es plantar un abono verde, que la característica que tenga es que tiene unas raíces muy profundas, imaginaros que son las raíces más profundas. ¿Qué está pasando aquí? Pues fijaros, esta capa extra que profundizan las raíces
de nuestro abono verde lo que hacen es movilizar nutrientes que pasan aquí, ¿correcto? Entonces, en el momento que yo corto y aplico la planta al suelo, ya se quedan en mi parte fértil del suelo, la que mis plantas van a usar. Entonces, esto siempre ayuda bastante a enriquecer nuestro suelo, porque fijaros que siempre de lo que es, aquí abajo estaría la roca madre, que la roca madre se denomina, pues, es roca, que lo que tiende es a liberar nutrientes a nuestro suelo, a lo que es nuestro suelo agrícola. Pero es que nosotros realmente usamos poca profundidad. En caso de fruticultura, de tener frutales, ya sería un poco diferente. Pero yo os voy dando opciones para que vosotros las interioricéis y las apliquéis en vuestro cultivo. Muy bien. También son un refugio de nuestros bichitos y enemigos naturales de las plagas de nuestro cultivo. Siempre, al haber más cultivo, más plantas, más vegetales, hay más diversidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Luego, si por lo que sea nosotros tenemos el huerto o nuestro cultivo en una zona agrícola con mucha pendiente o simplemente con pendiente, por desgracia, ya no sé si por el cambio climático o por lo que sea, las lluvias año tras año lo que hacen, aunque llueva la misma cantidad, pero suelen ser más torrenciales. Sobre todo estoy hablando del territorio español, franja mediterránea y, bueno, sobre todo en general en el territorio español. ¿Por qué digo esto? Pues porque si yo tengo, esto es el perfil, si yo tengo un suelo, aquí tengo mis, vamos a poner que son olivos, ¿vale? Esto es el suelo y aquí tengo mis olivos. Muy bien. Si yo lo que hago es poner un abono verde, imaginar que está aquí, con sus raíces, en el momento que llueva, en el momento en que empieza a llover, el agua se acumula y por pendiente baja. ¿Cuál es el punto crítico de esto? El punto crítico de esto es que, como hemos dicho antes, la capa superficial del suelo es nuestro tesoro. Es la zona más rica en materia orgánica y nutrientes que nosotros podemos usar. Si se produce esa erosión, o sea, llueve mucho y veis que a veces se producen cárcavas, riachuelos, todo eso es materia orgánica que perdemos, fertilidad que perdemos. En el momento en que hay raíces y plantas, al caer el agua, se tiende a depositar e infiltrar mucho más que si estuviera el suelo desnudo, ¿vale? Esto ya os digo que es bastante importante en suelos con pendiente, no en todos los suelos. Muy bien, pues bueno, también está la ventaja de que en el momento que yo tengo este cultivo, vamos a poner el mismo ejemplo que antes, si yo cultivo, vamos a poner que cebada, aquí, debajo de los olivos, ¿qué pasará? Pues que esta cebada competirá con las malas hierbas habituales y como estas especies, estos vegetales suelen ser de crecimiento rápido, lo que hacen es competir con las malas hierbas y dificultan su crecimiento y establecimiento. Por lo tanto, será una lucha efectiva contra ellas, ¿vale? A ver, ahora no todos son ventajas, evidentemente, si no sería todo muy bonito. También hay inconvenientes porque este abono verde, estamos hablando de que son vegetales, ¿veis? Avena, habas, todos os suenan. Pero este abono verde también hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo como si fuera un cultivo más. Regar, fijarnos si hay problemas de plagas. No tienes que tener el mismo cuidado
porque en un momento dado, si te supone un problema, cortamos y solución solución, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿correcto? El otro inconveniente que tiene, y que quizá esto sea el mayor problema, es que al agricultor le supone una adquisición de conocimientos y una planificación para incluirlo en su actividad cotidiana. No estamos acostumbrados, pero siempre hay que dejar, hay esta parcela, una planificación anual. Eso a mucha gente le cuesta. Le es más sencillo comprar el cultivo, en este caso, o adquirir una variedad de frutal y seguir las indicaciones de la casa comercial, tanto sea del plantón, pues la primera semana échale rundo, todo químico, ¿vale? Así el agricultor no tiene que dar a la cabeza, planificar y estructurar, pero está claro que nosotros no somos partidarios de ello, ¿vale? Voy a incidir ahora mismo, una vez explicadas las ventajas y los inconvenientes, en cuál es el momento crucial para aplicarlo al suelo. Antes hemos dado una pincelada, ¿os acordáis? Muy bien. Fijaros, si yo tengo... Ahora vais a entender perfectamente por qué estos vegetales de estas tres familias pueden fertilizar el suelo. Ahora lo voy a explicar fisiológicamente para que lo entendáis. Mirad, yo os voy a poner ahora el ejemplo de las habas. Las habas son unas leguminosas, ¿correcto? Por lo tanto, en el suelo lo que nos aportan es fijación de nitrógeno atmosférico para nitrógeno, fósforo y potasio. Estos son los tres nutrientes que necesitan las plantas. Igual que nosotros carbohidratos, grasas y proteínas, pues ellos es esto. El resto son poquitas cantidades. Se necesitan, pero muy poquitas cantidades. Correcto. Las habas, al ser leguminosas, se fijan, como hemos dicho antes, con unas bacterias que hay en el suelo, o deberían haber. Ya hablaremos concretamente en otro vídeo de ese tema, porque también tiene tela. Yo planto las habas, ¿vale? Y entonces el ciclo de un vegetal siempre es germino, me desarrollo y cuando hay ciertas condiciones ambientales, fructifico. Ahí dentro está mi descendencia, que son las semillas, y muero, ¿correcto? En los primeros estadios, vamos a imaginarnos que esto es una haba. Entonces, en los primeros estadios del haba, ella lo que hace, aquí están las bacterias con sus puntitos, ella lo que hace es desarrollarse, el haba, lo que hace es desarrollarse y acumular nutrientes. ¿Para qué? Para usarlos en la actividad que más energía requiere en el caso del haba. El abono verde usado, el haba usada como abono verde. El momento en el que más energía se requiere es la floración y posterior fructificación, porque dentro están las semillas, reserva energética, eso consume mucha energía. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? En el momento en el que el haba empieza, imaginad que estos son las flores, empieza a florecer, es el punto exacto en el que el vegetal tiene la mayor cantidad de nutrientes a la espera de que alguien le polinice las flores y pueda crear su descendencia. Entonces, ese es el momento en el que nosotros aprovecharemos que aquí se concentra la mayor cantidad de nutrientes para cortar y usarlo de abono verde. ¿Qué pasa si nosotros ya dejamos el cultivo un poquito más, por lo que sea se nos hace tarde,
y cortamos el abono verde más tarde. Pues lo que conseguiremos será, por desgracia, que este abono verde desarrolle semillas y en el momento que nosotros lo apliquemos al suelo, ya sea con acolchado o aplicado directamente al suelo con Rotovator o otra técnica, habrán semillas en el suelo. Si nosotros lo que hacemos es, en el momento que hay el 70-80% de individuos del abono verde en flor, lo cortamos, tenemos la mayor cantidad de nutrientes y además nos aseguramos de que al suelo no aplicamos semillas que, evidentemente, por mucho que nos gusten las habas, si nosotros tenemos un campo de berenjenas, un haba en un campo de berenjenas es una mala hierba, ¿vale? O hierba adventicia, hay muchas formas de llamarlo, pero nosotros nos entendemos así. Muy bien. Ahora os voy a hablar rapidísimamente, porque ya esto se está alargando, qué plantar, qué abono verde plantar para cada objetivo. ¿Vale? Ya hemos dicho alguno, como por ejemplo, si queremos abonar con nitrógeno nuestro suelo, plantaremos leguminosas, porque como por ejemplo las habas se fijan con las bacterias del género Rhizobium y nos fertilizan con nitrógeno el suelo. Si por lo que sea, antes también lo hemos dicho, tenemos problemas con nemátodos, usaremos crucíferas. Crucíferas, recordad, desprenden, sintetizan unas sustancias y las desprenden, que lo que hacen es ahuyentar e incluso matar a los nemátodos, que son unos bichitos que hay en el suelo que se alimentan de las raíces de nuestras plantas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un suelo muy arenoso. ¿Qué usaré? Cereales. Usaré gramíneas o cereal. ¿Por qué? Porque el cereal, hemos hablado de las leguminosas crucíferas, ¿y para qué se usan las gramíneas? Los cereales tienen un crecimiento muy vigoroso que lo que hacen es crear mucho carbono. Absorben mucho carbono de la atmósfera y lo sintetizan en su estructura. Una vez lo cortamos y lo aplicamos al suelo, estamos aplicando materia orgánica a nuestro suelo. Algo importantísimo, repito, es escoger como abono verde variedades muy adaptadas a nuestra zona. ¿Qué quiero decir con eso? Que si en tu zona no se pueden cultivar rábanos, no seas cabezón y no cultives rábanos. Cultiva otra especie que se adapte mejor a tu zona y te creará menos problemas. Que no es tan idóneo para... Pues bueno, mala suerte. Lo que no puedes hacer es darte golpe contra la pared, porque es que no la vas a atravesar, por muchas leches que te des contra la pared. Todos son problemas. Y esto lo hacemos para beneficiar nuestro suelo y la fertilidad de nuestro suelo, no para crearnos más problemas. Problemas ya nos saldrán en el huerto y mucho. Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la duración. Vamos a ver, si tenemos poco tiempo en nuestro huerto, o se trata de un cultivo con algún invernadero, aunque yo no soy partidario de usar invernaderos en agricultura ecológica, pero también se puede dar el caso. Podemos usar crucíferas que tanto la mostaza como el rábano en 2 meses, desde que ponemos la semilla hasta que está en flor, en 2 meses ya lo tenemos cortado. Hay otras que durarían más, por ejemplo, tanto gramíneas como leguminosas ya mínimo nos iríamos a 3-4 meses, ¿correcto? Bueno, y poco más, la fecha de siembra ya dependerá de si lo que nos interesa a nosotros es tenerlo preparado tenemos cultivos estivales y queremos hacer un abono verde en invierno, pues ya será adaptarlo a nuestra rotación de cultivos y a nuestro suelo.
nada, no me enrollo más. Espero que os haya facilitado un poco estos conceptos. Sé que ha sido largo, he tratado de ir lo más rápido posible. Y nada, por favor, tenedlo muy en cuenta, que es una práctica muy interesante. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nada, hasta el siguiente. Si tenéis dudas, recordad aquí abajo. Las ponéis y si tenéis alguna sugerencia para un próximo vídeo, sin ningún tipo de problemas, me lo sugerís y yo lo haré. Tengo algunos pendientes, que ya me habéis avisado de algunos, pero están en el tintero. De todo no se puede hablar ya. Estoy haciendo un vídeo al día que ya es bastante. Venga chicos, hasta el próximo.